Bueno, pero Independiente, voy a tratar de hacer esta reacción lo más corta posible porque la verdad que estoy muy enojado, estoy muy triste, muy exhausto ya de vivir siempre esta situación con el rojo. Nada, había grabado antes la reacción también, no se había grabado bien el audio, la tengo que hacer ahora de vuelta, pero bueno, voy a hacer lo más resumido posible. Hoy Independiente tuvo 70 minutos donde jugó de forma paupérrima y tuvo 25 donde demostró que le puede dar vuelta el partido a un rival, que lo puede avasallar, que lo puede ganar bien, cómodo. Pero no son solamente 25 minutos el partido, son 90. Y la realidad es que, ¿qué les puedo decir? A Independiente no le dieron las piernas, a estos jugadores no le dieron las piernas para sobreponerse de la situación, porque cuando a Independiente le empatan uno creería por cómo estaba jugando Independiente que capaz podía llegar a ganarlo, que podía llegar con Avaldo, con Mazante si se encendía, con Ábalos si seguía inspirado después del primer gol que hace, ya vamos a hablar de eso, a ganarlo, pero lamentablemente estos jugadores cuando les agarra un bajón anímico no tienen forma de contrarrestarlo, no tienen forma de superarse a sí mismos. Independiente es un equipo que ya de por sí no sabe mantener los partidos, pero uno creería que después de darlo vuelta con ese envío anímico del vestuario, cuando Quintero todos lo veíamos anotando cosas en la libreta, los errores a corregir, uno creería que el segundo tiempo Independiente iba a salir realmente inspirado, no a empatar, a ganar el partido. Efectivamente, Independiente después sale con otra mentalidad, con otra técnica en sus jugadores. Avaldo parecía Neymar, Ábalos parecía Luis Suárez, pero después te das cuenta de que estás viviendo una película, no que estás viendo realmente el partido. Porque vos no podés depender de esos dos jugadores solamente, no podés depender de Ábalos y de Avaldo como en el partido pasado. Tenés que depender de un par más. Y hoy la verdad que la defensa de Independiente tuvo un partido paupérrimo, viejo. Paupérrimo partido de la defensa de Independiente. Todo el partido fue igual, ¿eh? No es que cuando Independiente iba ganando o cuando Independiente había empatado la cosa cambió un poquito. Todo el partido Independiente tuvo falencias en defensa y fueron bien notorias en la pelota parada. Cuando la pelota le llegaba a Villa no sabía qué hacer. Independiente, cuando la pelota le llegaba a Fernández, el día de Independiente Rivadavia, quedaban todos en jaque sin saber qué iba a hacer. Una defensa muy predecible porque sabés que de cabeza le vas a ganar, porque sabés, si sos el rival obviamente, que con un tiro al arco ya podés tranquilamente cambiar el partido, porque la realidad es que Independiente te deja los espacios, Independiente te sirve la oportunidad para que vos lo ataques constantemente, aun cuando vas perdiendo, aun cuando vas ganando, aun cuando vas empatando. Y quiero hacer puntapié inicial en eso, la defensa. La defensa de Independiente tiene que mejorar urgentemente. Y ya no es una cuestión de corregir errores defensivos, es una cuestión de corregir un término más actitudinal, ¿no? Le falta huevos a Independiente en defensa, le faltan los huevos que tenía el equipo capaz con Macari, le falta firmeza, le falta seguridad durante los 90 minutos. Valdés, no sos el que conocí. Lo Mónaco, hoy no fuiste el que conocí y el que conozco, porque sé que vos podés mejorar, Kevin. Pero la realidad, ya de los laterales no espero nada, sé lo irregulares que son. Ahora me voy a centrar un poco en ellos también. Pero la realidad es que hoy lo Mónaco ya lo último no podía ni correr, se lo notaba más cansado. Como nunca, como pocas veces lo nota lo Mónaco. Valdés, pero recontra impreciso para el timing de dar los pases, el timing de cortar, el timing de seguir la pelota y la jugada, el timing de saber dónde va a picar la pelota y a dónde correr. Hoy Valdés estuvo muy flojo, hoy la verdad es que Valdés estuvo muy flojo. No ganó muchas de cabeza. En el gol de Sartori, el segundo, para mí la responsabilidad de él. En el primero y el segundo, la responsabilidad es de toda la defensa, en realidad, más de los centrales que son altos que tienen que cabecear, pero bueno. Los laterales, la verdad que Zavala parece que no es lateral, es extremo. El primer tiempo Zavala pensó que era extremo izquierdo. Todo lo que había construido con Lanús hoy más o menos se desmoronó. Le queda quizá la perlita de la asistencia a Valde en el gol. Después, la realidad es que Zavala, nada que decir positivo. Si bien se proyecta, si bien tiene actitud, si bien le pega al arco, es un jugador que defensivamente no te da lo que uno espera. Se parece a muchas cosas en muchas cosas a Angulo, pero en definitiva no termina de ser un lateral que realmente tiene gol, un lateral que realmente tiene llegada pura al arco. Porque una cosa es subir
Una cosa es llegar y otra cosa es realmente ser determinante en los resultados de Independiente. Después, ¿qué más puedo decir? Voy a elogiar a Marcone. Hoy para mí Marcone jugó un gran partido. Hoy Marcone demostró que si se para bien, si realmente se encarga de mover los hilos del mediocampo con pases, con buenas intervenciones en el juego, realmente le sirve a Independiente tenerlo así. Un jugador que calma el partido. Lo mismo pasa igual con Malcorra, un jugador que cuando son precisos en los pases, cuando tienen buen pie, se nota el buen pie que tienen ambos, le pueden calmar el partido Independiente. El tema es que obviamente con eso no basta. Necesitas un mediocampista más de despliegue, un mediocampista como Loyola. Lamento muchísimo que se haya ido Loyola porque no tenés esa garantía hoy. Hoy no lo podés poner a Cedrés a jugar como box to box, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera. Jugar como un todoterreno dentro de la cancha. Hoy no tenés ese jugador y lo vas a tener que buscar. Después, bueno, los laterales derechos. Vamos primero con Godoy. Godoy jugó un partido horrendo. Godoy no se adaptó todavía a lo que es Independiente. El otro día jugó más o menos bien, correcto. Con Estudiante lo mismo. Tiene buenos laterales. Es un poco vivo con un par de cuestiones. Se nota la experiencia. No se adaptó. No se adaptó. Y Arias, en 3 pelotas que tocó, ya te dio una asistencia para Ábalos. Hay que tener en cuenta lo de Arias. Es muy positivo lo que vi de Arias hoy, que es un jugador que se proyecta bien para el ataque. Me hace acordar a Isla, que Isla también era de selección, que Isla llegó con la misma edad. Isla también había llegado libre, me parece. Entonces es un jugador que me gusta, Arias. No lo voy a alabar tampoco, porque hoy Independiente no ganó, pero me gusta. Del medio para arriba, Malcorra. Malcorra lamentablemente es un jugador que está grande. No se le puede exigir lo máximo, pero sí se le puede exigir lo mínimo, que es dar bien los pases a los compañeros, que es calmar el partido, que es ser servicial con la pelota parada, y creo que eso lo cumple. Lamentablemente Malcorra, y lo mismo le pasa a Millán, en quien ahora voy a hablar, no tienen a un acompañante que sea todoterreno. Ellos tienen que correr detrás de la pelota todo el partido. ¿Por qué? Porque Marcón es el 5 tapón, o el 5 de juego, el 5 de marca, el 5 que es más posicional. Y tanto Malcorra como Millán, que son enganches, naturalmente hoy jugaron sueltos, pero a la vez no, le falta marca, le falta Independiente un jugador como digo, un todoterreno, un Loyola, digamos. Millán, la verdad, arruinó quizás su, entre comillas, partido correcto cuando hizo esa boludez a lo último, que la quería pisar, que hizo una jugadita, que quería hacerse el que amagaba y se la sacaron y casi no hacen el tercero, antes que no hagan el tercero. Entonces estuvo bien sacado, ahí la hizo bien Quinteros en sacarlo. Y arriba creo que hoy estuvo bien Independiente. Hoy los jugadores que estuvieron arriba, salvo 2, que ahora lo voy a nombrar, estuvo bien. Abaldo fue el mejor. Cuando no está Montiel, creo que lo que tiene Abaldo es ese desequilibrio, esa jerarquía de gambetear, de pegarle bien al arco. Abaldo viene muy inspirado, 2 goles en los últimos partidos. Me gusta demasiado cómo está jugando Abaldo y lo tiene que mantener. Es del único que no puedo decir nada porque la verdad la rompió. La rompe Matías Abaldo. El mejor jugador independiente en este año para mí. Más que Montiel, más que Lo Mónaco, más que Rey, más que Ábalos, más que Marcone. Más que todos. El mejor por ahora es Abaldo, el más regular, el que en todos los partidos realmente dejó algo que desear o algo que vos decís, che, muy positivo lo de este pibe. Y encima empezó a hacer goles. El gol que hace Ábalos de novela, es un golazo. Es un golazo el que hace Ábalos. Un gol que necesitábamos gritar los hinchas de Independiente porque si a Ábalos le pedíamos algo era este tipo de goles en momentos culmen, en momentos importantes. Lamentablemente no sirvió de nada porque terminás perdiendo, pero muy bien el paraguayo. No le podemos hoy decir nada, ahí de a poco lamentablemente con Ábalos, un jugador que pasaron 2 años y parece que sigue adaptándose. Pero de a poco le empieza a meter, de a poco empieza a ser interesante su rendimiento, empieza a tener cada vez menos errores, se empieza a mirar con el gol. Y hoy el gol que hace, si bien yo lo critiqué mucho, demuestra que algo de jerarquía realmente Ábalos tiene. Físicamente lo noto mejor, lo noto más preciso en los pases, lo noto más asociativo, lo noto mejor pivotando, jugando de espaldas. Creo que empezó realmente a encontrar esa cualidad, porque si bien siempre jugó de espaldas, ahora empezó a explotarlo. ¿Qué le falta a Ábalos? Meterla cuando la cerra, porque hoy el gol que cerra es tremendo, viejo. El que era el 3-1 que cerra, si Independiente hacía ese gol, Independiente se llevaba los 3 puntos hoy.
cosas a corregir, cuestiones a mejorar. Y ahora viene la contraparte de los jugadores de arriba, que son Pusetto y Masanti, los dos pibitos de Huracán. El ex 10 de Huracán y el ex 9 de Huracán, que los trataron como traidores de esto, el otro. El hincha Huracán tiene que estar agradecido de que se sacó esos dos clavos encima. Y agradecer que en vez de traidores nos están cagando la vida a nosotros ahora. Voy a decir algo igualmente de Pusetto que lo favorece, y es que lo están poniendo de extremo. ¿Cómo lo vas a poner de extremo un jugador que jugó toda su vida por el medio, que jugó toda su vida de 9, de enganche? Capaz lo meten de win, lo meten de extremo, pero no es un jugador que tenga esas características, no te desequilibra. ¿Qué puede hacer Pusetto? Capaz tirar un centro, puede sacarse a un jugador encima máximo, meter una gambeta, un enganche, después no mucho más. Eso se lo tenés que dejar a Masanti. ¿Qué es lo que pasa con Masanti? Que yo me di cuenta que Masanti es un jugador retirado. Masanti ya no es desde el juego, es desde la cara. Cuando lo veo la cara a Masanti siento que es un jugador retirado, viejo. Que es un jugador que no está en sus cabales físicos ni técnicos para ser profesional. Realmente hoy siento que estoy más cerca yo de ser profesional que Masanti de recuperar su mejor versión, y lo digo con todo el cariño del mundo, porque yo realmente le tengo fe a Masanti. Le tengo confianza. Quiero que mejore. Si a alguien quiero que le vaya bien es él. Porque valió 3 palos y medio, porque es un jugador que a mí me ilusionaba muchísimo, que en Huracán la rompía, nos vacunaba cuando vino a jugar a la cancha Independiente en aquella semifinal. La rompió Masanti. Jugó un partidazo, el Negro Angulo, que venía siendo el mejor lateral del torneo, lo padeció demasiado y tuvo que jugarse la vida para sacarle cada pelota. Y Masanti seguía jugando de primera hasta ese momento. Después vino Independiente y Masanti nunca más volvió a ser el mismo. Al igual que Pusetto, solamente goles en pretemporada, nunca oficiales. A Masanti lo tenés que mandar a cortar para adentro, lo tenés que mandar a gambetear. Yo sé que está mal la ecuación táctica con Masanti y con Pusetto, porque a uno le cambiaron la posición y al otro le cambiaron el sentido de juego. Masanti tiene que jugar más tirado para la banda, gambeteando, a veces tirándose hacia adentro, siendo asociativo, no lo podés dejar solo. Pero ¿saben qué es lo que tenía Masanti en Huracán? Que aún jugando solo se las arreglaba. Acá no pasa. Acá se nota que está mal físicamente. Se nota que es un jugador que no tiene confianza. Se nota que es un jugador que o cayó a la realidad de que lo que tuvo en Huracán fue un veranito, o realmente Independiente es una cueva de jugadores que vienen en buen nivel y que la están rompiendo, porque si no, no se explica lo de Masanti realmente, no se explica, como tampoco se explicó en el caso de muchos otros jugadores como Luciano Leguizamón, Erviti cuando vino que no jugó nada, y un montón más, te puedo nombrar Marcone, que recién ahora Marcone capaz empezó a rendir un poco más en 2024, después nada, pero bueno, esperemos que mejoren ellos. Después, ¿qué me toca decir el técnico? Nada. A Quintero no le puedo reprochar nada. Se notó realmente que Independiente al segundo tiempo salió con otra cara, con otra mentalidad, que realmente intentó corregir los errores, que realmente en el vestuario el tipo les bajó una línea de que tenían que salir a comérselos en el segundo tiempo. Eso pasó. Se sabía que Independiente Rivadavia era un equipo difícil. Ahora es un equipo también en débil defensa. Por los costados, o al menos por el izquierdo, te dejó siempre un espacio y Abaldo lo supo explotar en el segundo tiempo. El tema es que no la quisiste invocar, no quisiste invocar la pelota. Pero bueno, si hoy ganabas era un triunfazo absoluto, porque mantenías el invicto, porque ganabas de visitante, con lo que te cuesta ganar de visitante. Porque le ganabas a un equipo que en definitiva viene bárbaro en el torneo. El equipo que más puntos tiene hoy es Independiente Rivadavia. No perdiste contra Sarmiento de Junín, no perdiste contra Estudiantes de Río Cuarto, perdiste contra el puntero del anual, que quedó puntero del anual por ganarte a vos. Y eso es lo que más me jode, lo que más me duele. Independiente de estos partidos los tiene que ganar como sea, viejo. Pues son partidos contra equipos buenos, no se te pueden escapar como si nada. Pero bueno, ya está. No me quiero referir más al tema. Lo único que le digo a Quinteros es que trate de confiar más en Masanti, que le cambie el sentido del juego de Masanti, que se fije más en los laterales, que Godoy no puede jugar más para mí si lo tenés a Arias, que Zavala tiene que ser mejor defensivamente, que a veces capaz no viene mal cambiarlo a Fedorco por Valdés o por lo Mónaco. Fedorco para mí, más allá de que no es bueno técnicamente, en actitud se los puede comer a los dos tranquilamente, porque si algo falta en la defensa Independiente, creo yo, es actitud. Hoy Independiente le ganaron todo el tiempo pelota parada, las divididas, los bochazos aéreos. Ábalos, con el respeto que le tengo por el golazo que hizo hoy, no ganó una de arriba. No ganó una, lo anticipaba Studer,
Villalba lo anticipaban como si nada. En el medio lo anticipaban como si nada. Pero bueno, ya está. Ya terminé de hablar de Independiente. Duele realmente que vos, habiendo podido retener a Ruiz, habiendo podido retener a Taborda, te la tengas que bancar con lo que tenés. Habiendo podido intentar sacarle un poquito más de provecho a Loyola, tengas que conformarte con lo que tenés. No hayas traído un extremo como la gente. Porque la verdad que por el lado de Masanti, si no tenés a Montiel, estás al horno. A Valde lo trajeron de pedo por capricho de Bacari, que estuvo bien. En el medio no tenés a un Loyola, te falta un jugador del estilo Loyola, un todoterreno. Marcón está bien, Malcorre y Millán están bien, pero entre los dos se tienen que disputar el puesto, no tienen que ser los dos titulares en el mismo partido. Tenés que encontrar urgentemente un jugador como Loyola. Y pusiste la guita en quién, en Maxi Gutiérrez, que está bien, es un buen extremo, polifuncional, te puede servir. Es verdad, recién lo dije, te faltaba un extremo, pero tenías a Ruiz, tenías a Taborda, tenías a Santi López. Podrías no haber gastado guita. Pero decidiste hacer tus negocios pedorro como siempre, por cargo de $100.000, sin cargo. Bueno. Y encima le debes guita a Gaibor, que ahora en 6 días va a caer la inhibición. No se olviden, No se olviden de que en 6 días cae la inhibición por Gaibor. Lo firmaste a Gutiérrez, Es una apuesta, esperemos que rinda bien. Porque si no rinde bien, encima le tenés que pagar un palo y medio a Gaibor y lo tenés que pagar a él también. Pero bueno, terminó mi análisis de Independiente. Voy a hablar un poquito del rival de Independiente Rivadavia, que tiene un jugador que a mí hace mucho me encanta, que es Fabricio Sartori. Un 9 predispuesto, un 9 con llegada al área, un 9 que corre, un 9 que intenta, un 9 que le pega bien al arco, un 9 que de cabeza es infalible, un 9 que siempre está hinchando los huevos, que le sacó 2-3 pelotas a Valdés como un correcaminos, que cuando jugó el año pasado en la cancha de Independiente, en aquella vez que los enfrentamos por los octavos del torneo, en la apertura, que hace un golazo Montiel, descomunal, de chilena. Ese día Sartori también le había robado una pelota a Valdés y se la había sacado hasta llegar al área y definir, pero fue al palo, pegó en el palo y no nos hizo gol. Desde ese día yo dije, Sartori es un crack, Sartori es un muy buen jugador y hoy volvió a demostrar que realmente ese pibe tiene un futuro enorme, es muy joven, no debe ser barato porque Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina, pero es una buena apuesta. ¿Qué quieren que les diga? No creo que valga más que Maxi Gutiérrez, sinceramente, no creo que valga 2 palos. Sartori, es muy bueno ese pibe, por favor, téngalo en cuenta. El scouting Independiente que se empieza a centrar en un jugador así, buscaban, ay, quiero a este, quiero al otro, ay, no, suena Isidro Pita, suena Michael Santos. Y acá lo tenés a Sartori que te clavó como quiso. Te clavó de cabeza, te clavó pegándole de la puta que lo parió y te hizo un golazo. Para tener en cuenta nomás. Después, Atencio se fue Independiente de Avellaneda en 2025, después de volver a préstamo de Central Córdoba. Lo regalaste por 2 palos al fútbol brasileño y ahora está en Independiente Rivadavia y hoy fue uno de los cómplices de que vos pierdas. Uno de los jugadores que mejor ingresó al partido cuando el partido estaba en favor de Independiente justamente y lo cambió. Lo cambió, Rodrigo Atencio cambió el partido. Jugó muy bien Atencio, hermanos. Posta, se me fue la vista, perdón, pero no sé si estaba ya en el primer tiempo Atencio. Y capaz me estoy equivocando. Pero Atencio es un jugadorazo. Yo siempre pregoné que se quede en el rojo. Lamentablemente esta dirigencia lo vendió, como pasó con Ruiz, como va a pasar con un montón. Y pasó ya con un montón de pibes del club. Disculpen si escuchan una moto de fondo, es que mi barrio es esto. Lastimosamente vivo en Argentina. Y bueno, ¿qué les puedo decir de ese jugador de Atencio? Lamentablemente Independiente erró muchísimo en venderlo, erró muchísimo en sacárselo encima, como también pudo haber errado muchísimo en venderlo a Hidalgo, como también me erró muchísimo en venderlo, en regalarlo a Ruiz por menos de lo que va a valer el pase de Gutiérrez. Y lo reitero porque en 2026, este 2026, diciembre son las elecciones. Entonces hay que ponerle las pilas y saber qué es lo que va a votar la gente, porque si bien esta dirigencia dice no, la situación de Independiente era terminal, teníamos deuda de la gestión anterior, teníamos esto, los negociados por el Grupo Pachuca también vinieron, la deuda por Gaibor sigue sin pagarse, perdiste un juicio con Gastón Silva, te pasó lo de la U de Chile, que no accionaste a tiempo porque no accionaste a tiempo y mandaste la barra a cagar a piñas a los chilenos y te suspendieron de no solamente la Copa, te eliminaron, sino que también te suspendieron la cancha por 7 partidos local.
más una multa de $250.000. O sea, no le pagás a Gaibor y le vas a parar a la Conmebol. Déjame echar los huevos. Entonces, fíjense lo que van a votar. Porque la crisis de Independiente no es solamente en algunos aspectos deportivos. Porque que te pase esto de ir ganando y que de la nada te lo den vuelta es de un equipo cagón, es de un equipo cobarde, es de un equipo que realmente le falta identidad, le falta de saber dónde están jugando. Pero también, si este equipo es así, es porque de atrás están haciendo las cosas mal también y faltan jugadores realmente necesarios en Independiente. Entonces, que se hagan todos cargo. Y por último voy a hablar del que para mí, si se puede decir, junto a Montiel, es el mejor extremo del fútbol argentino. Sebastián Villa. Sebastián Villa hoy fue el mejor jugador del partido, el más determinante, el que más gambetas creo habrá realizado, junto a Baldo incluso. Pero el que mejor se acopló al partido en todo el tiempo, el primer tiempo, el segundo tiempo, cuando Independiente y Rivadavia ganaba, cuando perdía, lo gambeteó como quiso a lo Mónaco, tiraba caño, tiraba firulete, gambeteaba, corría. Villa no paró de correr hasta que el partido terminó. Es una cosa impresionante, lo Mónaco estaba en una pierna y Villa seguía corriendo como si el partido recién hubiera arrancado. Por favor, saquemos de lado lo extrafutbolístico, saquemos de lado todo lo que tiene que ver con lo judicial. Saquémoslo de lado. Villa es un jugadorazo. Un jugador que es digno de jugar en un equipo grande del fútbol argentino. Yo no entiendo cómo el tipo no fue a Racing, no fue a River. Más allá de lo judicial, más allá de todo lo que se diga, más allá de que es algo heavy tener un jugador así en el equipo que puede manchar tu imagen, Villa es un jugadorazo. Villa es un jugadorazo. Y lo que más me sorprende de todo es que el chabón, aún queriendo irse a Independiente Rivadavia, sabiendo que no lo vendieron, aunque quería que lo vendan, en vez de quedarse colgado dijo, voy a jugar, hermano. Y hoy jugó y te ganó bien, y te gana Villa el partido también. Como Villa ganó el partido de la Copa Argentina, como Villa en un momento en 2024, cuando recién había llegado, te hizo un gol, como le hizo goles a Racing, a River, creo que a Boca, no sé si le hizo un gol. Un ejemplo para que vean los jugadores de Independiente de cómo hay que jugar a la pelota. No ejemplo de vida, Dejémoslo a un lado de eso. Ejemplo de vida no, ni en pedo Villa. Pero ejemplo de cómo hay que jugar la pelota. A los 90 minutos corriendo. ¡Corran! Hoy Independiente le faltó correr para llevarse los 3 puntos. Porque el partido lo tenías, Con lo que cuesta tener el partido. Cuesta más tener el partido que correr. ¿Y saben qué es lo que le faltó a Independiente? Correr. Empiecen a correr y dejarse la vida por esta camiseta. Que es lo más grande que hay, viejo. No deben 20 años de sufrimiento a los hinchas Independientes, todos los jugadores que pasaron, todos los dirigentes que pasaron. Ojalá que algún día se enderece, que la moneda caiga de nuestro lado, porque estos partidos en otra época se ganaban, porque estos partidos con otros jugadores, con otra actitud, no digo otra jerarquía, digo jugadores con otra actitud, con otros huevos, con otra idiosincrasia, con otra identidad, ni siquiera lo meto al cuerpo técnico, me meto a los jugadores. Este partido se ganaba. Te cuesta sostener los resultados, Independiente. Pero no es solamente que te cuesta sostener los resultados. Te cuesta correr, te cuesta meterte en partido para sostener los resultados. Sos un veranito Independiente. Sos 20 minutos de puro fútbol y 70 minutos de incertidumbre, donde te pueden empatar, donde te pueden ganar, donde te pueden perdonar, porque también te pasó que te han perdonado. Pero esto también... Esta derrota es un rejunte de varios partidos que quizás no mereciste ganar y lo ganaste, que quizás no mereciste empatar y los empataste. Y un partido por el cual te tenés que dar cuenta que si querés pelear el campeonato hay errores que no podés cometer más. Te mando un abrazo. Se viene esta reacción y nada, espero que les guste.